¿Cómo están? Bienvenidos al siguiente capítulo de la clase de biología y vamos a desarrollar ahora la permeabilidad de la membrana. ¿Cómo se cumple esa permeabilidad? ¿Por qué y cómo nuestra membrana puede dejar atravesar moléculas a través de su estructura? Entonces, para recordar un poco las clases anteriores, nosotros vimos que la membrana siempre ella está interaccionando con su medio externo. Entonces, acá nosotros tenemos una célula, ¿sí? Esta sería mi membrana plasmática, sería mi medio intracelular y todo lo que está por fuera sería el medio extracelular. Entonces, la membrana siempre ella va a tender o tiende a atraer moléculas para adentro y expulsar o quitar moléculas para afuera de la célula. Entonces, todo lo que se fabrica o todo lo que hay en torno a la célula se puede utilizar y las que no tienen que ser eliminadas. Entonces, siempre va a haber diferentes concentraciones tanto adentro y fuera de la célula. Aquí nosotros podemos ver, fíjense aquí, la bicapa lipídica para recordar la clase anterior, las proteínas de membrana integral, proteína periférica y acá nosotros tenemos a los glúcidos. ¿Está? ¿Qué pasa con la membrana? Generalmente ella deja pasar moléculas pequeñas y aquellas que no están cargadas, ¿sí? Las moléculas hidrosolubles son aquellas que no pueden atravesar la membrana y aquellas liposolubles son aquellas que sí pueden atravesar, tienen una facilidad para poder atravesar la membrana. Y cuando hablamos de traspaso, ¿cómo le podemos llamar a ese mecanismo? Le llamamos difusión. Entonces, el paso de una sustancia se denomina difusión. Ahora, ¿por qué difusión? Y ese tiene una regla, tiene una dirección que tiene que seguir, porque es un proceso espontáneo mediante el cual una sustancia se va a desplazar desde una región de concentración elevada de solutos a una de menor concentración. Entonces, pongamos como ejemplo al potasio. El potasio siempre nosotros encontramos en mayor concentración dentro de la célula. En cambio, al sodio encontramos en mayor concentración fuera de la célula. ¿Cuál sería entonces la dirección que tiende a difundir estos solutos? En el caso del sodio, tiende a entrar dentro de la célula porque si es por difusión, entonces va desde una zona donde hay mucha concentración hacia una zona en donde hay menos concentración. Entonces, siempre va a ser este orden el que va a seguir. Y en el caso del potasio, entonces, si dentro de la célula hay más, entonces por difusión ella va a intentar salir afuera de la célula. Entonces, ese es el mecanismo espontáneo por el cual difunden la célula. Y por último, la célula intenta equilibrar las concentraciones entre el medio intracelular y el medio extracelular, porque siempre tiene que haber un equilibrio para que la célula pueda funcionar normalmente. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo estos dos o la difusión o el transporte a través de membrana? A través de dos mecanismos de transporte. El primero es el transporte pasivo y el segundo es el transporte activo. Entonces nosotros tenemos dos modalidades de transporte a través de la membrana, ¿sí?
¿sí? Nosotros tenemos nuestra membranita que ella delimita nuestra célula y vamos a tener dos tipos de movimientos, pasivo y activo. De forma general, damos una introducción y después vamos a hablar sobre el transporte pasivo. ¿Está? De forma general o para definir, el transporte pasivo es aquel en donde las moléculas atraviesan libremente la membrana sin necesidad de gastar energía. Entonces, nuestros solutos se refiere a toda molécula sólida, ¿está? Independientemente que sea un ion, una molécula polar, apolar, con carga o sin carga. Solutos son todos los sólidos. Entonces, el paso de un lado a otro de la célula sin gasto de energía se denomina transporte pasivo. Y el transporte activo corresponde a aquel paso de sustancia más grande y que requiere de un gasto de energía. Entonces, sí o sí la célula va a gastar energía porque ella necesita un ayudante para poder mover a esos solutos de un lado a otro de la célula. Y continuamos entonces con el transporte pasivo. Entonces acá ustedes pueden ver que les resalté que el pasivo no gasta energía y la sustancia siempre se va a mover desde una zona donde hay mayor concentración hacia una zona donde hay menor concentración de ese soluto. Como por ejemplo aquí, entonces el sodio por transporte pasivo, generalmente ella va a tender a entrar dentro de la célula. ¿Por qué? Porque aquí tenemos mayor concentración de sodio y aquí tenemos menor. Es como que ustedes estén en un lago o en un río flotando. Si ustedes se dejan se quedan flotando sin hacer absolutamente ningún movimiento. ¿Cuál es la dirección que ustedes van a seguir? La dirección de la corriente del agua. Entonces, ese es el ejemplo que ustedes pueden pensar al describir el transporte pasivo. Porque ustedes no están haciendo ningún movimiento, entonces ustedes no están gastando energía, siguen la dirección de la corriente del río. Entonces, a favor de la corriente. Y esto sería de la misma forma, sería a favor del gradiente de concentración, ¿sí? El transporte pasivo, por más de que deje atravesar libremente las moléculas, en algunos casos va a necesitar estructuras que puedan ayudar, que serían dos tipos y son de naturaleza proteica. Vimos ya en la clase anterior las proteínas de membrana. Esas proteínas de membrana son las que nos van a ayudar a poder realizar el transporte pasivo y el transporte activo. ¿Cuáles son las dos estructuras que nos van a ayudar? Los canales iónicos y los transportadores, que también se denominan permeasas. Entonces, aquí podemos clasificar entonces a nuestro transporte pasivo en dos, en difusión simple y la difusión facilitada. ¿Por qué difusión? Porque siempre va a ser desde la región en donde hay más concentración a una región en donde hay menos concentración de esa molécula. Entonces, difusión simple, cuando nuestras sustancias o solutos ellos van a atravesar libremente la bicapa. Y la facilitada es aquella que necesita una estructura adicional que puede ser canal iónico o que puede ser transportador, en este caso las permeasas. Ambas estructuras son de naturaleza proteica, proteínas de membrana. ¿Cuáles son
las moléculas que generalmente pueden atravesar por difusión simple son aquellas que son pequeñas y generalmente no están cargadas. Entonces, ellos no necesitan una proteína que le ayude a pasar la membrana. Atraviesan libremente. ¿Cuáles son esas moléculas? Los ácidos grasos y los esteroides. Recuerden que dentro de los grupos de los esteroides nosotros tenemos al colesterol, tenemos a los ácidos biliares y tenemos a las hormonas. Las sustancias apolares, como sin carga, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Estas moléculas atraviesan libremente sin necesidad de una proteína transportadora. Y también las moléculas polares como el etanol y la glicerina. Estas son las sustancias entonces que difunden de forma simple la membrana y no necesitan ninguna proteína transportadora que le ayude a atravesar. Y aquí podemos ver que la difusión siempre va a ser en dirección a donde hay de donde hay mayor gradiente a donde hay menor gradiente de concentración. Siempre va a haber paso hacia afuera y hacia adentro. Ahí pueden fijarse que hay moléculas que van hacia el lado contrario y hay otras que vienen, pero el flujo mayor es hacia abajo porque eso está demostrando la menor concentración, entonces difunden de forma fácil y sencilla. Ahí. Acá tenemos la bicapa lipídica y vamos a ver la difusión. Aquí hay mayor concentración de solutos y aquí hay menos. Entonces, fíjense cómo la mayor difusión va para dentro de la célula, ¿sí? La ósmosis. Este tipo de difusión también es un tipo de difusión simple, pero ¿por qué se le cataloga aparte? Porque aquí nosotros estamos hablando del paso de moléculas de agua, ¿sí? Entonces, vimos aquí para recordar, esta difusión, ¿sí?, se refiere a los solutos. La ósmosis es el paso de moléculas de agua, ¿sí? Soluto, agua, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que el movimiento del agua va desde un punto en donde hay menor concentración de solutos hacia donde hay mayor concentración. ¿Por qué? Y aquí no se cumple la regla de la difusión para los solutos porque el agua, ella va a direccionarse hacia donde hay más solutos porque lo que ella busca o lo que se busca aquí es igualar las concentraciones. Entonces, con el movimiento de solutos, el agua también se tiene que mover. Y aquí, en este caso, si nuestro soluto por difusión, vamos a suponer aquí el sodio, por difusión simple va a entrar dentro de la célula. Pero ¿qué pasa con el agua? El agua tiene que seguir donde hay mayor concentración. Entonces, con relación al sodio, mi agua va a querer salir hacia afuera, porque afuera hay mayor concentración, entonces el agua intenta equilibrar las concentraciones entre el medio intra y extracelular, para que no haya alteración en la cantidad de moléculas. Este proceso, por más de que siga a donde hay mayor concentración de solutos, no requiere gasto de energía, por eso es un tipo de transporte pasivo. Y como les dije,
la célula siempre tiende a equilibrar sus concentraciones. Ese equilibrio se denomina equilibrio osmótico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos casi igual concentración aquí, adentro de la célula, que fuera de la célula, entonces nosotros estamos diciendo que tenemos un equilibrio osmótico y nuestro medio es isotónico. ¿Por qué? Porque hay casi la misma cantidad aquí que afuera de la célula. Si hay diferencia, es mínima la diferencia. Entonces nosotros estamos en un medio isotónico en equilibrio osmótico. Y aquí podemos ver dos concentraciones, ¿sí? Fíjense, cada pelotita que ustedes ven acá representa un soluto. Y aquí tenemos también soluto. Fíjense que aquí hay menor cantidad de soluto y aquí hay más. Estos dos medios están divididos por una barrera y aquí vamos a tener agua y aquí también tenemos agua. Dijimos que la ósmosis es el paso de agua hacia donde hay más concentración de soluto. Entonces el agua de esta solución va a querer pasar a esta solución porque aquí hay mayor concentración de solutos. Y ahí podemos ver en el siguiente ejemplo, el agua que había aquí traspasó a la primera solución. Las moléculas de agua difundieron hacia la otra solución, ¿sí? Entonces, volviendo aquí, este medio se denomina medio o solución hipotónica. ¿Por qué? Porque tiene menos concentración de soluto. Podemos llamarla aquí solución 1 y solución 2. La solución 1 se denomina solución hipertónica o medio hipertónica. ¿Por qué? Porque tiene mayor concentración de solutos en comparación a este medio. Y aquí tenemos la diferencia. Entonces el agua aumentó aquí, entonces la concentración de este medio aumentó en relación a este, porque disminuyó la cantidad de agua. Entonces, ¿dónde va a haber un aumento de presión? Vamos a tener aquí un aumento de presión, porque el agua se fue hacia el otro medio. Y aquí nosotros podemos ver, fíjense cómo el agua difunde. Esto podríamos representar en nuestra membrana semipermeable y nuestra agua siempre va a intentar difundir. Entonces, fíjense aquí, tenemos a dos solutos, entonces el agua vino para ese medio porque aquí había mayor soluto. Entonces, sodio, cloro y el agua le sigue. Siempre va a ser o va a tender a ser de esa manera. Entonces, vamos a repasar aquí. Nosotros podemos tener diferentes medios en nuestra célula. Supongamos que aquí nosotros tengamos esta concentración y aquí tengamos mayor concentración. Entonces, aquí tenemos mayor concentración y aquí menor concentración. Entonces vamos a hablar de los medios
que está caracterizado por la concentración de nuestros solutos. Y nosotros podemos tener, ¿qué pasa en la situación 1? Vamos a suponer que aquí tengamos una solución hipertónica, ¿sí? Entonces, el medio hipertónico se refiere al medio extracelular, ¿sí? Entonces, la concentración de los solutos va a haber mayor afuera, por eso es hipertónico. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua aquí? El agua va a salir. El agua va a salir porque afuera hay mayor concentración de solutos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Nuestra célula, esto es un glóbulo rojo. La demostración de un glóbulo rojo que fue colocado en una solución. Entonces, cuando afuera de la célula hay mucha cantidad de soluto, nuestra célula va a perder agua. Entonces, fíjense aquí cómo el agua sale y qué pasa, la célula se deshidrata. El agua sale afuera y nuestra célula se deshidrata. Y ese fenómeno se conoce como fenómeno de crenación, porque nuestra célula se ve seriamente afectada porque perdió casi la totalidad de su agua. Recuerden que el 85% del total de agua se encuentra dentro de la célula. Entonces, que el agua salga porque adentro hay poco soluto es perjudicial para la célula. En una situación 2, invertimos aquí las situaciones, entonces vamos a aumentar aquí la concentración de soluto. ¿Y qué va a pasar? Entonces vamos a eliminar la concentración aquí. ¿Y qué va a pasar con el agua? El agua va a querer entrar adentro de la célula. ¿Por qué? Porque la concentración de soluto aumentó aquí. Entonces el agua va a entrar. Toda el agua que hay afuera va a entrar hacia adentro de la célula. Y entonces aquí tenemos eritrocitos puestos en un medio hipotónico porque hay menor concentración de solutos afuera de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Va a entrar totalmente dentro de la célula. ¿Y qué va a pasar cuando ocurre eso? Fíjense acá, nuestra célula aumentó de tamaño, se llenó con mayor cantidad de soluto y más de agua hasta superar su capacidad y revienta. Ese proceso o fenómeno se denomina citólisis. Lisis destruye la célula, explota, porque se llenó de contenido en su interior. Y esta es una animación. Acá ustedes pueden ver moléculas de agua y aquí también moléculas de agua. Estos mayores de color rojo representan a los solutos. Entonces, nuestra agua siempre va a querer ir a donde hay más concentración de solutos. No se olviden de eso. Conceptos claves para tener en cuenta al estudiar ósmosis. Cuando las concentraciones en el medio intracelular y en el medio extracelular son iguales, la solución o estamos en un medio isotónico. ¿Qué pasa cuando cambia esa situación? Podemos tener una solución hipotónica cuando
afuera de la célula tenemos menos soluto y adentro tenemos más soluto. Entonces aquí afuera hay menos y la solución entonces es hipotónica. Y la solución hipertónica es cuando hay mayor concentración de solutos. ¿Dónde? Afuera. Entonces aquí aumenta grandemente la concentración de solutos y aquí adentro de la célula disminuye. ¿Está? Entonces esos serían los puntos claves que tienen que tener en cuenta cuando nos referimos al movimiento del agua. ¿Está? Una imagen esquemática donde ustedes pueden ver aquí los gases, la molécula de agua, dijimos que ellos pueden difundir libremente la membrana, también los esteroides, ácidos grasos, glicerol. Ellos pueden atravesar por difusión simple. ¿Y por qué aquí tenemos esta flecha? Porque estas moléculas son un poco más grandes, entonces ellos necesitan, como vimos, o de canales iónicos o de permeasas. Estos iones van a necesitar de canales iónicos y estos van a necesitar de transportadores. Y ahora vamos a hablar de ese tipo de transporte pasivo. Con esto terminamos difusión simple del transporte pasivo y ahora nos vamos por el segundo tipo, que es la difusión facilitada. Aquí mencionamos que la difusión facilitada se lleva a cabo a través de dos proteínas de membrana o dos estructuras muy importantes que son las transportadoras o carriers y los canales proteicos. ¿Está? Y vamos a ver cada una de ellas. Generalmente la glucosa, los aminoácidos y proteínas pequeñas, ellos generalmente necesitan a una proteína transportadora. En cambio, los iones generalmente ellos atraviesan a través de los canales. ¿Sí? Y aquí les voy a mostrar, esta es la bicapa lipídica, la proteína transportadora, y fíjense, en este caso es una glucosa. La glucosa siempre tiene que traerse para dentro de la célula porque ella tiene que gastarse. Entonces, cuando nosotros consumimos un carbohidrato, algún alimento que contenga carbohidrato, entonces esto se va a obtener, se va a traer desde el torrente sanguíneo y se va a traer para dentro de la célula. Entonces, fíjense, la glucosa se va a traer para adentro. Y fíjense cómo no hay cambio conformacional ni de la proteína ni de la membrana. Y la glucosa difunde y va para adentro de la célula. Y aquí tenemos el otro ejemplo de una proteína transportadora. Entonces pueden ver ustedes que la molécula trae adentro y hay otra que sale. Entra una molécula. Entonces la misma proteína transportadora puede utilizarse para transportar hacia adentro o hacia afuera de la célula, ¿sí? Y aquí tenemos otro ejemplo. Este es un tipo de difusión facilitada a través de canales. Entonces, bicapa lipídica, canales. Son túneles, pueden fijarse acá los iones. Entonces, los canales se abren, ocurre una apertura y ocurre la difusión de esos iones. Esa es la función de nuestros canales iónicos, principalmente para la difusión de iones. Por eso su nombre así, canales iónicos. Y aquí empezamos con transporte activo entonces. Hasta ahora hablamos de transporte pasivo. Recuerden que no gasta energía.
la difusión o transporte de solutos es a favor del gradiente de concentración. Entonces, de donde hay más concentración a donde hay menos concentración, ¿sí? El transporte activo, en cambio, es en contra de un gradiente de concentración. Es decir, desde donde hay menor concentración de un soluto hacia donde hay mayor concentración de soluto. Si aquí hay mucha cantidad, entonces la difusión va a entrar, en realidad no es una difusión, es un transporte en contra del gradiente y gasta energía. Eso es un concepto muy importante que tienen que tener en cuenta para poder diferenciar del transporte pasivo. En contra del gradiente de concentración y necesita energía. Entonces, como el primer ejemplo que pusimos es en la corriente del río, si ustedes se ponen o quieren ir en contra de la dirección de la corriente del agua, tienen que nadar. Entonces, al nadar, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Están haciendo el trabajo contrario de la corriente. La corriente por un lado y ustedes remando o nadando hacia el lado contrario. Y aquí ustedes van a hacer un trabajo extra. Entonces, para ese trabajo ustedes necesitan energía. Y es de la misma manera el mecanismo aquí para transportar esos solutos. ¿Cuál sería el sistema de transporte? Entonces, por transporte activo nosotros podemos transportar iones y podemos transportar aminoácidos y monosacáridos. ¿Necesita energía? Necesita. ¿Por qué en el transporte pasivo? Al transportar iones no utilizamos, porque utilizamos canales. Y fue a favor de nuestro gradiente de concentración. Acá probablemente nosotros tenemos una diferencia grande de concentración, entonces vamos a utilizar las llamadas bombas para poder equilibrar otra vez nuestro medio interno de nuestro medio externo. Existen dos tipos de transporte activo. Tenemos el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Entonces, el transporte activo primario es el transporte que utiliza el mecanismo de bombas. Entonces, acá nosotros vamos a tener a las famosas bombas de sodio y potasio. Existen otras bombas de calcio, bombas de hidrógeno, bombas de yodo. Entonces, nuestro transporte primario es referente al transporte o al mecanismo de bombas. ¿Por qué primario? Porque utilizan directamente la energía obtenida del ATP. Entonces, nuestra propia proteína transportadora tiene que gastar energía. Ella necesita la energía, por eso es primario. Y aquí un ejemplo de ellos, y les voy a explicar es la bomba de sodio y potasio, que es la más conocida, la que todos conocemos, ¿verdad? Esta bomba de sodio y potasio, ella va a intercambiar sodio por potasio. Si se fijaron en la animación anterior, nosotros tuvimos dos canales. Por un lado pasó sodio y por el otro lado o por el otro canal potasio. No utilizaron el mismo canal. Aquí nosotros vamos a utilizar la misma estructura para intercambiar sodio por potasio. Gran diferencia que tienen que tener en cuenta. Esta bomba de sodio y potasio es muy importante para conservar el volumen celular, o sea que para mantener el equilibrio osmótico de nuestra célula. Y también es muy importante para la generación de impulsos. ¿Está? ¿Qué ocurre aquí?
Aquí nosotros vamos a intercambiar sodio por potasio, dijimos, y la cantidad también va a ser diferente. ¿Cómo es el mecanismo? Primero vamos a hablar un poquito de cómo es la estructura de nuestra bomba de sodio y potasio. Y acá nosotros tenemos que es un tetrámero, o sea que tiene dos subunidades, alfa y beta. Creo que aquí. Fíjense, esta es la membrana plasmática, ¿sí? Y aquí también, membrana plasmática. Esa membrana está interrumpida por esta estructura proteica que se denomina bomba proteica. Y en este caso es para sodio y potasio. ¿Por qué? Porque esta bomba solo va a tener sitio catalítico para el sodio y para el potasio. Entonces, ¿cómo es la estructura de nuestra bomba? Acá tenemos la subunidad alfa, ¿sí?, que es la que tiene el sitio catalítico para los dos iones y también el sitio para el sitio catalítico del ATP. Entonces, nuestra energía se va a gastar aquí y a partir de ahí recién nosotros vamos a poder transportar. ¿Cómo es el mecanismo? Fíjense, la subunidad alfa es la que tiene el sitio catalítico para esos iones y acá nosotros podemos ver esta estructura que es el sitio o la subunidad beta. De este lado también tenemos. Cada subunidad alfa está relacionado con una subunidad beta. Esta beta está ligada o relacionada o interacciona con los oligosacáridos, o sea, con los glúcidos que vimos ya en la clase anterior. Y aquí tenemos la subunidad beta ligada a la subunidad alfa y aquí los oligosacáridos. Entonces, cuando se requiere la utilización de esta bomba, la subunidad alfa que mira hacia el interior de la célula, o sea, aquí es donde va a ocurrir la hidrólisis del ATP. Entonces, interior de la célula, exterior de la célula. El sitio catalítico de la subunidad alfa se encuentra hacia el lado citosólico. Entonces, cuando esta subunidad alfa se pone en contacto con ATP, hidroliza ATP y eso es lo que se considera como gasto de energía y vamos a tener que sodio va a salir de la célula y potasio va a entrar a la célula. ¿Cuál es la cantidad? 3 por 2. Salen 3 sodio hacia afuera de la célula y entra 2 potasio al interior de la célula. Por eso es que se necesita el mecanismo de bomba, porque la concentración que se transporta es diferente y va en contra del gradiente de concentración. Y aquí una animación, entonces pueden ver ahí. De nuevo, entonces sodio se une al sitio catalítico, se hidroliza ATP y quita sodio para fuera de la célula, agarra potasio y mete para dentro de la célula. Ese es el mecanismo de la bomba de sodio y potasio. Muy importante para la generación de impulso y para poder mantener la concentración de la célula. La bomba de calcio. ¿Cuál es la función de la bomba de calcio? Ella necesita mantener, o la función de esta bomba es mantener la concentración de calcio intracelular bajo. Entonces, ¿qué pasa cuando se activa esta bomba de calcio? Es para poder
quitar calcio afuera de la célula o también para poder guardar calcio en el interior del retículo endoplásmico liso, ¿sí? Hablamos que el calcio se guarda en el retículo endoplásmico liso. Entonces, ¿qué pasa cuando calcio aumenta mucho en el espacio citosólico? Podemos tener estas respuestas: contracción muscular, aumento del metabolismo celular. El calcio puede actuar como segundos mensajeros, puede controlar los canales iónicos y también puede llevar a la inducción de la muerte celular programada. Entonces, cuando aumenta mucho calcio en el espacio citosólico, podemos tener estas respuestas. Incluso tiene un efecto sobre la expresión genética. Por eso es que las bombas tienen que funcionar, porque se tiene que quitar calcio hacia afuera o se tiene que guardar dentro del retículo endoplásmico liso. Otro ejemplo de bomba es la bomba de hidrógeno. En este caso, estas bombas también se encuentran en la membrana. ¿Y cuál es la función? La función de estas bombas es transportar la mayor cantidad de hidrógeno o de iones hidrógenos hacia afuera de la célula. Entonces tiene que aumentar la concentración. ¿Dónde ocurre esto? Generalmente en el estómago. ¿Por qué esa bomba funciona tan bien ahí? Porque en el estómago nosotros tenemos una sustancia que se denomina ácido clorhídrico. Entonces, vimos ya en la primera clase que el cloro se encuentra en mayor concentración fuera de la célula. Entonces, la función de esta bomba de protón es quitar el hidrógeno para que aquí se forme el ácido clorhídrico, que es el ácido gástrico. Entonces, este mecanismo de bomba nosotros podemos encontrar en el estómago. La bomba de yodo, en cambio, es para poder transportar ese elemento hasta el folículo tiroideo, ¿sí? Y es por mecanismo de bomba. Esto ocurre cuando hay necesidad de sintetizar moléculas o las llamadas hormonas tiroideas. Entonces, desde la sangre, el yodo es captado inicialmente a las células foliculares de la tiroides y de ahí hacia el coloide, hacia la parte más interna. Entonces, de la sangre a la célula y de la célula al coloide. Aquí es donde se van a producir las hormonas tiroides. Para eso funciona o debe funcionar el mecanismo de bomba de yodo. Y el transporte secundario es similar al transporte pasivo, es similar porque aquí gasta energía. ¿Dónde es similar? En la estructura que va a utilizar para poder transportar. Aquí un ejemplo claro es el transporte de glucosa, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos tener y vamos a ver que la glucosa y el sodio, ellos pueden ser absorbidos en el intestino. En este caso estamos hablando de la digestión. Entonces, glucosa y sodio pueden ser absorbidos a partir del intestino y ellos van a ser transportados al torrente sanguíneo. ¿Está? Del torrente sanguíneo ellos tienen que entrar adentro de la célula para que se pueda degradar. ¿Cuál es lo que se va a degradar? Se degrada la glucosa, ¿sí? Entonces, acá nosotros podemos tener, fíjense, la proteína transportadora. Acá tenemos glucosa y sodio. Entonces, cada uno en su sitio catalítico va a transportar dos moléculas de diferente naturaleza.
y se denomina mecanismo de transporte sin porte porque los dos solutos se mueven en el mismo sentido. Entonces, ambos van a ir para dentro de la célula. Una glucosa y generalmente el intercambio es con 2 iones, ¿sí? Ya. Y aquí vamos a mirar. Ese mecanismo de sin porte es este. Entonces, esto sería la célula epitelial, o sea que la célula del intestino, y acá tenemos la luz del intestino. Entonces, acá nosotros vamos a transportar por el mecanismo sin porte que recién les mostré, vamos a transportar glucosa y sodio hacia el interior de la célula intestinal. ¿Qué pasa? Aquí hacia la sangre no puede atravesar glucosa y sodio al mismo tiempo. Entonces, aquí es donde se emplea el mecanismo de bomba, por eso es un tipo de transporte secundario, porque el objetivo es el transporte de glucosa, pero secundariamente se gasta energía porque el sodio que fue transportado con la glucosa tiene que atravesar a través de bomba. No puede atravesar de una forma diferente, por eso es transporte secundario. Primeramente se transporta glucosa y sodio por una proteína transportadora desde la luz del intestino al interior de la célula intestinal y de aquí a la sangre. Glucosa tiene que atravesar sola a través de una proteína transportadora y sodio va a intercambiar con potasio a través de la bomba sodio y potasio. ¿Dónde hay gasto de energía? Aquí, en el segundo paso. Y aquí vamos a tener sodio, potasio, hidrolizando ATP, se cambia. Y aquí nosotros tenemos a la glucosa y al sodio, ellos tienen que aquí atravesar esta membrana, ahí ustedes pueden ver, atraviesa. Pero la hidrólisis del ATP ocurre aquí, en la bomba de sodio y potasio. Ya. Este es otro ejemplo de transporte secundario, pero fíjense aquí cómo el sitio catalítico está en sentido contrario. Entonces va a traer para dentro de la célula un ion y va a quitar otro. En este caso sale calcio y va a entrar sodio. ¿Cuál es el mecanismo? 3 iones sodio por 2 de calcio. Entonces trae aquí vamos a tener que sodio va a entrar adentro de la célula y calcio va a salir. Y aquí es otro ejemplo, solamente esquemático para poder comparar con el otro que vimos anteriormente en el transporte pasivo. El mismo esquema, pero fíjense cómo no utilizaba esta energía ATP. Entonces era un transporte pasivo. Aquí es un transporte secundario, utiliza una proteína transportadora, pero gasta energía. Entonces es un transporte activo. El transporte grueso. Este transporte grueso, para ir terminando, existen 2 tipos de transporte a través de membrana que
no es pasivo ni es activo. No utiliza energía, pero crea una alteración en la estructura de nuestra membrana. Tenemos dos tipos de transporte grueso, la endocitosis y la exocitosis. ¿Qué pasa aquí? En la endocitosis, moléculas que están afuera van a ingresar adentro de la célula. Y en la exocitosis, las moléculas que están adentro de la célula van a salir hacia el medio extracelular. ¿Cuáles son los tipos de endocitosis? Son tres: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptor. Exocitosis existe un solo tipo, no hay una subclasificación. Para la endocitosis sí tenemos fagocitosis, pinocitosis y endocitosis. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres? Aquí tengo una imagen esquemática. Esto sería el medio intracelular y esto sería el medio extracelular. La fagocitosis es un tipo de endocitosis en la que la molécula que va a introducirse adentro de la célula es sólido. Un ejemplo de ello es una bacteria. Entonces, cuando vamos a destruir esa bacteria, es necesario que esté dentro de la célula. Y fíjense, cuando se pone en contacto con la membrana, ya comienza a invaginar para poder formar esta vesícula. Esta vesícula tiene una porción de la membrana y adentro está el fagocito. La pinocitosis es cuando se introduce moléculas de agua, líquido. Generalmente estas vesículas es la que se forma para poder almacenar líquido. Esa es su función. Y aquí la endocitosis mediada por receptor es cuando llega, puede ser un virus, a ponerse en contacto con la célula. Fíjense que los receptores completos van a ingresar. Entonces la vesícula se forma, pero también trae consigo a los receptores de membrana. Entonces ahí nosotros tenemos endocitosis, que sería fagocitosis cuando ingresa una molécula sólida, pinocitosis cuando ingresa una molécula líquida y endocitosis mediada por receptor cuando la vesícula que se forma tiene incluidos los receptores de membrana. Y para terminar, otro ejemplo, un último ejemplo, la difusión simple, mayor concentración, menor. Difusión sigue esta dirección. Canales o túneles que no necesita energía y las proteínas que también pueden actuar como túnel que sí necesita energía es para el transporte también activo. Transporte pasivo, transporte activo. Y eso es todo. Muchas gracias.